¿Alguna vez te has preguntado cuál fue el muscle car más rápido de toda la década de los 60? Prepárate porque hoy vamos a descubrir los 10 coches clásicos que destrozaron el cuarto de milla y que siguen siendo leyenda viva entre los apasionados del automovilismo. Este no es un simple conteo, es un homenaje a los motores V8 más salvajes, a las historias que hicieron temblar las pistas y a la nostalgia que nos conecta con una era irrepetible. Cada modelo que verás aquí no solo hizo historia, creó una obsesión que todavía hoy hace latir más fuerte el corazón de los verdaderos fanáticos. Si amas los clásicos americanos, la potencia brutal y las curiosidades que pocos conocen, quédate hasta el final porque te aseguro que más de un coche te va a sorprender. Antes de arrancar, te invito a hacer algo muy sencillo. Dale un like a este video y suscríbete ahora mismo. Así no te pierdes ninguna de estas joyas y ayudas a que sigamos compartiendo historias que mantienen viva la pasión por los muscle cars. ¿Listo para sentir la adrenalina? Vamos a empezar este viaje por los reyes absolutos del cuarto de milla. 1969. AMC AMX 390. ¿Sabías que a finales de los años 60, mientras todos los ojos estaban puestos en los gigantes de Detroit, como Ford, Chevrolet y Dodge, un pequeño y aguerrido fabricante llamado AMC decidió que ya era hora de demostrarle al mundo que también podían construir un muscle car capaz de humillar a más de un rival en el cuarto de milla? Hoy quiero que cierres los ojos un segundo e imagines el rugido contenido del AMX, un coche que quizá no sea el primero que te venga a la cabeza cuando piensas en los más rápidos de su época, pero que merece un lugar sagrado en la historia de los verdaderos pura sangre americanos. El AMX era corto, agresivo, y escondía bajo su capó un motor IE8 de 390 pulgadas cúbicas, capaz de producir unos 315 caballos de fuerza que, para la época, era una cifra más que respetable. Su aceleración era tan fulminante que podía despachar el cuarto de milla en menos de 14 segundos, algo que sorprendía a cualquiera que juzgara al AMX por su tamaño compacto. AMC lo diseñó específicamente con una distancia entre ejes más corta que la del Javelin, su hermano mayor, buscando hacer un coche no solo veloz en línea recta, sino también ágil en curvas, algo casi revolucionario en el mundo de los muscle cars, que por entonces eran auténticos barcos en la carretera. Un dato que pocos conocen es que el AMX fue uno de los primeros coches de producción americana en ofrecer una carrocería biplaza, desde el legendario Ford Thunderbird original. Este detalle lo hacía aún más especial y le daba un aura de coche deportivo europeo, pero con corazón yankee. Muchos propietarios de la época sentían que estaban conduciendo un Corvette más asequible, pero con su propia personalidad indomable. Tal vez lo más fascinante de este modelo sea que AMC, consciente de su imagen de fabricante modesto, aprovechó el AMX como su carta de presentación para cambiar la percepción del público. No era solo una cuestión de marketing. En 1969, un piloto llamado Craig Breedlove, famoso por batir récords de velocidad en tierra, colaboró con AMC y llevó un AMX a romper más de 100 récords de resistencia y velocidad en pista. Imagínate el impacto. Un coche que muchos consideraban secundario, demostrando que podía mantenerse de tú a tú con los grandes nombres del muscle americano. 1967 Plymouth GTX. Hemi. Imagina por un instante que estás parado al borde de una pista de drag en algún punto de 1967. El sol cae pesado sobre el asfalto, el público contiene la respiración, y de pronto escuchas un rugido tan profundo que te estremece hasta los huesos. Lo que tienes frente a ti es el GTX con motor Hemi, un verdadero depredador sobre ruedas, diseñado para demostrar que el músculo americano no solo era cuestión de tamaño, sino de pura ambición y un hambre salvaje por la velocidad. Plymouth había decidido que el Belvedere, su plataforma de tamaño intermedio, podía transformarse en algo más refinado y brutal a la vez. Así nació el GTX, un coche que combinaba detalles de lujo como molduras cromadas y un interior más elegante que el de sus hermanos, con la posibilidad de alojar bajo su cofre el temido 426 Hemi Ogocho, un motor que había ganado fama en las pistas de NASCAR y que muchos consideraban demasiado salvaje para las calles. Este propulsor entregaba oficialmente 425 caballos de fuerza, aunque los rumores de la época afirmaban que la cifra real estaba bastante por encima. El resultado era un misil de acero capaz de recorrer el cuarto de milla en apenas 13 segundos, algo que, si lo piensas bien, era más rápido que muchos deportivos europeos, que costaban el doble. El GTX no solo corría, sino que también intimidaba.
Su aspecto agresivo, con esas tomas de aire en el capó y su imponente emblema EMI, era una declaración de guerra a cualquiera que osara subestimarlo. Era imposible no sentir un vuelco en el corazón cuando escuchabas el bramido de sus 8 cilindros a punto de devorar la recta. Un detalle curioso es que el Plymouth GTX fue apodado por la prensa como el caballero del músculo, porque ofrecía potencia bruta sin renunciar al confort. Mientras otros muscle cars eran espartanos y ruidosos por dentro, el GTX presumía tapicería de mejor calidad, radio de serie y un andar relativamente suave, hasta que pisabas el acelerador y liberabas a la bestia. 1969, Pontiac GTO The Judge. Imagínate la escena. Finales de los años 60, las calles de cualquier ciudad americana llenas de Chevelles, Roadrunners y Mustangs rugiendo en cada semáforo. Pontiac sabía que tenía que crear algo que destacara de verdad. Un coche que no solo corriera rápido, sino que hiciera que todos se dieran la vuelta al verlo. Así nació The Judge, un nombre inspirado en un sketch de comedia de la televisión de la época, que se convirtió en sinónimo de irreverencia, poder y estilo. Bajo su largo capó dormía el legendario motor Ram Air 4, un V8 que producía oficialmente 370 caballos de fuerza, pero que, como muchos motores de esa era, escondía unos cuantos más. El torque era brutal, la entrega de potencia instantánea y la sensación de aplastar el pedal del acelerador era tan adictiva que se decía que quien lo probaba una vez ya no podía conformarse con menos. En el cuarto de milla, The Judge era capaz de detener el cronómetro en cifras que rondaban los 13 segundos, lo que, para su peso y tamaño, resultaba sencillamente impresionante. Un detalle que hacía único a este modelo era su pintura Carousel Red, un naranja intenso que gritaba al mundo que no era un coche cualquiera. También llevaba franjas laterales con el nombre The Judge y un enorme alerón trasero que no era precisamente discreto. Pero eso era parte de su encanto. Pontiac no quería sutilezas. Quería un símbolo de rebeldía juvenil que pudiese humillar a cualquiera en la pista o en la calle. Muchos dicen que The Judge fue el último gran estandarte antes de que las regulaciones y la crisis del petróleo empezaran a apagar el fuego de la era muscle car. Por eso, cada vez que uno de estos GTO aparece en una subasta o en un encuentro de clásicos, es como ver aparecer una leyenda viviente, un recordatorio de que hubo un tiempo en que la libertad se medía en octanos y cuartos de milla. Y ahora quiero que cierres los ojos un instante e imagines esto. Tienes las llaves de The Judge en tu bolsillo, el depósito lleno y una carretera desierta esperando por ti. ¿Sientes ese cosquilleo en la piel? Yo también. Si pudieras elegir cualquier lugar del mundo para escuchar el rugido de este GTO por primera vez, ¿dónde sería? Déjamelo aquí abajo en los comentarios. 1969. Dodge Charger RT. Imagina que estás en un taller en Detroit, a finales de los 60, viendo cómo un puñado de mecánicos con overoles llenos de grasa y orgullo atornillan uno de los motores más temidos de la historia bajo el capó de un Charger, el legendario 426 Hemi. Oficialmente se decía que este V8 producía 425 caballos de fuerza, pero los que sabían de verdad te aseguraban que la cifra real estaba peligrosamente más cerca de los 500. Este propulsor, apodado The Elephant Engine por su tamaño y brutalidad, transformaba un coche ya de por sí intimidante en un depredador con ruedas. El Charger RT Road Track combinaba esa potencia bestial con un chasis más sólido, suspensión reforzada y detalles que hoy parecen pequeños lujos. Interiores de vinilo, relojes deportivos en el cuadro de instrumentos, y un aspecto que mezclaba elegancia y agresividad con una naturalidad que pocas marcas supieron replicar. En el cuarto de milla, el Charger Hemi era capaz de parar el cronómetro en la frontera de los 13 segundos, una cifra impresionante si consideramos su peso y dimensiones. El sonido de sus escapes retumbando en la noche americana era algo tan inconfundible que muchos decían que era capaz de hacer temblar las ventanas a 2 manzanas de distancia. No es casualidad que este coche se convirtiera en una especie de leyenda urbana. Quien tenía uno, tenía también el respeto inmediato de cualquiera que entendiera de motores. Un detalle fascinante es que el 426 Hemi no se diseñó en un principio para la calle, sino para las competiciones de NASCAR. De hecho, durante un tiempo estuvo prohibido por considerarse una ventaja injusta. Que Dodge decidiera meter semejante monstruo en un coche de producción demuestra hasta qué punto los ingenieros estaban dispuestos a romper las reglas con tal de conquistar la supremacía de la aceleración. 1967.
Chevrolet Corvette L88. Si alguna vez hubo un coche que combinara la elegancia de un deportivo europeo con la brutalidad sin complejos del músculo americano, ese fue el Chevrolet Corvette L88. Este no era un simple Corvette más, era un animal disfrazado de coupé refinado, un coche que parecía construido para los elegidos, y que en realidad escondía un secreto que pocos conocían hasta que ya era demasiado tarde para reaccionar. A simple vista, el L88 podía confundirse con cualquier otro Corvette de segunda generación, con su carrocería de líneas sensuales y esas branquias laterales que parecían hechas para seducir a cualquiera que se detuviera a mirarlo. Pero bajo su largo y afilado capó vivía el verdadero motivo por el que este coche se ha convertido en una leyenda. Un UMEC 8 de 427 pulgadas cúbicas que Chevrolet declaraba oficialmente con 430 caballos de fuerza. Aunque todos sabían que la potencia real superaba con holgura los 500. Este error en la cifra oficial no era casual. La marca no quería que compradores poco experimentados adquirieran un coche que, en manos inexpertas, podía ser simplemente peligroso. El L88 no era un Corvette para pasear por la avenida los domingos. Era un coche pensado para la pista, para humillar a cualquier rival que osara enfrentarse en un semáforo o en un drag strip. Sus carburadores Holley de 4 gargantas, su relación de compresión altísima y su alimentación de combustible casi insaciable hacían que este Corvette se sintiera vivo, ansioso por devorar metros de asfalto. Cuando acelerabas a fondo, el rugido que emergía de los escapes era tan salvaje que costaba creer que saliera de un vehículo homologado para la calle. Un detalle fascinante es que Chevrolet restringió mucho la producción del L88. En 1967, solo se fabricaron 20 unidades, lo que lo convierte en una de las versiones más raras y codiciadas de todo el linaje Corvette. De hecho, hoy en día, un L88 auténtico alcanza cifras de subasta que superan el $1.000.000. Imagina lo que significa eso. Un coche que costaba menos de $6.000 en su época, convertido en un tesoro rodante que despierta obsesión en coleccionistas de todo el mundo. Para que te hagas una idea de lo radical que era este modelo, Chevrolet lo vendía sin calefacción y con mínimas comodidades interiores. La marca quería dejar muy claro que este Corvette estaba diseñado exclusivamente para competir. Si un cliente insistía en llevarlo a la calle, era bajo su propio riesgo. Y vaya si asumían riesgos. El L88 era capaz de recorrer el cuarto de milla en poco más de 11 segundos, dejando en ridículo a casi cualquier muscle car contemporáneo. 1968. Plymouth Barracuda Hemi BO-29. Este no era simplemente un muscle car. Era un misil con matrícula, una máquina construida con un único propósito en mente: humillar a cualquiera que se atreviera a colocarse a su lado en el cuarto de milla. Plymouth entendió que, si quería competir de tú a tú con los gigantes de la época, necesitaba algo más que un motor potente. Necesitaba un coche capaz de romper cronómetros y desafiar la lógica. Así que tomó su compacto Barracuda y decidió despojarlo de cualquier cosa que sumara peso. Ventanas de plexiglas, asientos ultraligeros, prácticamente cero aislamiento acústico. Todo lo que no fuera esencial desapareció. El resultado fue un vehículo que se sentía más cercano a un dragster que a un coche de calle. Y claro, en el corazón de esta bestia latía el mítico 426 Hemi V8, un propulsor que había hecho temblar las pistas de NASCAR y que, trasladado a un chasis tan liviano, se convertía en una combinación explosiva. Con una cifra oficial de 425 caballos de fuerza, aunque todos sabían que la realidad era bastante más generosa, el Barracuda BO-29 era capaz de despachar el cuarto de milla en tiempos que rozaban los 10,7 segundos. Algo que hoy sigue siendo digno de respeto absoluto. Lo curioso es que estos coches no se ofrecían en concesionarios convencionales. Eran vehículos de producción limitada, pensados específicamente para clientes que querían competir en la categoría Super Stock. De hecho, menos de 70 unidades fueron fabricadas, convirtiendo a este Barracuda en una auténtica pieza de colección que medio siglo después sigue levantando pasiones. Un detalle fascinante es que Plymouth diseñó este coche en paralelo con su gemelo malvado, el Dodge Dart Hemi LO23. Ambas máquinas compartían la misma filosofía: ser tan radicales que el propio manual de usuario advertía que no estaban pensados para el uso cotidiano. Imagina la cara de cualquier incauto que, por error, pensara que estaba comprando un Barracuda normal y se encontrara con este monstruo incontrolable.
Y ahora quiero que formes parte de esta historia conmigo. Imagina que te dan la oportunidad de ponerte al volante de este Barracuda por un solo día. ¿Te atreverías a llevarlo hasta el límite o preferirías guardarlo como un tesoro intocable? Cuéntame en los comentarios qué harías tú. ¿Y por qué crees que este coche sigue siendo tan especial después de más de 50 años? 1968. Dodge Dart Hemi Lo 23. Hay coches que no se crearon para complacer a todo el mundo. Ciertos modelos nacieron con una misión tan clara y radical que parecían hechos a escondidas de cualquier departamento de marketing. El LO 23 es, sin ninguna duda, el mejor ejemplo de esa filosofía. Un coche que ni siquiera pretendía disimular su desprecio por la moderación. Dodge sabía perfectamente que en las pistas de drag, la potencia bruta era la reina. Pero también entendía que un coche pesado, por más caballos que tuviera, siempre iba a perder décimas preciosas. Así que tomaron un Dart corriente y le aplicaron la dieta más extrema que jamás se había visto en un muscle car. Se eliminaron prácticamente todos los elementos de confort. Alfombras, asientos convencionales, calefacción. Hasta las ventanillas fueron reemplazadas por láminas de plexiglas. El resultado fue un peso final que rondaba los 1.360 kilos. Una cifra increíblemente baja para un coche de esa época. Y claro, en ese chasis ultraligero, colocaron el motor más temido y venerado de Chrysler, el 426 Hemi Aeto 8. Una pieza de ingeniería con tal reputación que era casi un mito viviente. Oficialmente entregaba 425 caballos de fuerza, pero todos sabían que las cifras reales se acercaban a los 500. En las manos adecuadas, un Hemi Dart afinado podía recorrer el cuarto de milla en menos de 10 segundos. Un logro que hoy sigue siendo impresionante, incluso comparado con deportivos modernos. Para los que compraban uno de estos Dart L o 23, la experiencia era casi clandestina. No se vendían en concesionarios convencionales. Se producían en pequeños lotes y se entregaban con un manual que, literalmente, desaconsejaba su uso en la calle. Era un coche tan extremo que había que firmar un compromiso entendiendo que no era un vehículo pensado para pasear tranquilamente por la ciudad. Un detalle curioso es que, de fábrica, los Hemi Dart venían con los soportes del motor soldados a mano, capós de fibra de vidrio sin acabado interior y un carburador Holley que era casi más grande que algunos bloques de 4 cilindros. Todo estaba hecho con un propósito: salir disparado desde la línea de salida como un proyectil y dejar al rival contemplando con resignación la nube de humo y caucho que se iba perdiendo en el horizonte. 1964, Ford Thunderbolt. Si alguna vez hubo un coche que encarnara el espíritu más salvaje y competitivo de los años 60, ese fue el Ford Thunderbolt. Imagínate la escena: el auge de la era del drag racing, las marcas peleando palmo a palmo por la supremacía en el cuarto de milla, y un pequeño equipo dentro de Ford decidido a crear algo tan radical que rozara la ilegalidad comercial. Así nació el Thunderbolt, un experimento que cambió para siempre las reglas del juego. El proyecto comenzó con una idea simple pero audaz: tomar un Fairlane, un coche intermedio que normalmente pasaba desapercibido, y transformarlo en un arma definitiva de aceleración. Para ello, Ford instaló el monumental 427 V8 High Riser, un motor que ya tenía reputación de hacer temblar a la competencia en NASCAR. Con sus carburadores dobles Holley de 4 gargantas y una admisión que parecía salida de un avión de combate, este bloque era capaz de producir más de 425 caballos de fuerza declarados, aunque la cifra real estaba claramente por encima. Pero la potencia por sí sola no era suficiente. El equipo de ingeniería sabía que cada kilo de peso marcaba la diferencia en la pista, así que aplicaron una dieta extrema al Thunderbolt. Capó y parachoques delanteros de fibra de vidrio, ventanas de plexiglas, ausencia casi total de aislamiento acústico y una batería reubicada en el maletero para mejorar la tracción. Incluso el limpiaparabrisas se eliminó para ahorrar peso. Este era un coche que ni siquiera se molestaba en fingir que servía para algo más que acelerar. Un dato fascinante es que Ford solo fabricó 100 unidades, el mínimo requerido para homologar el coche en las competiciones de la NHRA Superstock. De hecho, cuando se entregaban a sus nuevos propietarios, se advertía claramente que no eran vehículos pensados para el uso diario. Y tenía sentido. Un Thunderbolt podía recorrer el cuarto de milla en alrededor de 11,6 segundos, con neumáticos de la época. Un registro que humillaba a casi cualquier rival que osara ponerse a su lado. A simple vista, el Thunderbolt no gritaba su naturaleza salvaje.
Si no te fijabas en las tomas de aire gigantes en el capó y las entradas de refrigeración improvisadas, podía pasar por un Fairlane corriente. Pero bastaba con girar la llave de contacto y escuchar ese bramido gutural que surgía del escape para entender que estabas frente a una bestia disfrazada. Lo más increíble es que este coche fue un parteaguas. Marcó un antes y un después en la forma de concebir los drag cars de producción limitada. Inspiró a otras marcas a seguir su ejemplo y cimentó la reputación de Ford como un constructor que no temía llevar su ingeniería al límite. 1969, Chevrolet Camaro ZL1. La historia de este coche comienza con un personaje singular, Fred Gibb, un concesionario de Illinois que tuvo la visión y el coraje de proponerle a Chevrolet algo que nadie más se atrevía. Gibb entendió que el motor ZL1, un bloque de aluminio desarrollado originalmente para las pistas de carreras de la Can-Am, podría convertirse en el corazón más salvaje que jamás hubiera latido dentro de un Camaro. Convenció a la marca de fabricar un lote de unidades bajo el programa COPO, Central Office Production Order, una especie de puerta trasera burocrática que permitía pedir configuraciones imposibles. El resultado fue un coche que, a simple vista, podía parecer un Camaro más, pero que bajo su capó escondía una joya mecánica de 427 pulgadas cúbicas. El COL1 pesaba considerablemente menos que un Big Block convencional gracias a su construcción de aluminio, pero mantenía la ferocidad intacta. Oficialmente, Chevrolet declaraba que este motor entregaba 430 caballos de fuerza, aunque las cifras reales estaban por encima de los 500, con un potencial de modificarlo fácilmente para superar esa barrera. En el cuarto de milla, el Camaro CQL1 era una amenaza seria. Con neumáticos y puesta a punto adecuada, era capaz de recorrer la distancia en tiempos que rozaban los 11 segundos, una cifra que lo convertía en un depredador con matrícula. Muchos rivales aprendieron por las malas que enfrentarse a este coche significaba contemplar sus luces traseras desaparecer entre una nube de goma quemada. Un detalle que casi nadie sabe es que Chevrolet llegó a fabricar solo 69 unidades. ¿Por qué tan pocas? Porque su precio era desorbitado. El coste del ZL1 duplicaba el de un Camaro SS normal. Eso hizo que muchos concesionarios no supieran cómo venderlos y que algunos terminaran acumulando polvo en las exposiciones hasta que apareció algún visionario dispuesto a dar el salto. Hoy, cualquier ejemplar superviviente es considerado una reliquia incalculable, y los pocos que se subastan alcanzan cifras de escándalo. Lo más fascinante de este modelo es que no se pensó para lucir en los bulevares ni pasear tranquilamente un domingo. Cada tornillo y cada centímetro de su carrocería estaban puestos allí con un único propósito: acelerar como un demonio. Algunos decían que conducirlo era como agarrar un rayo con las manos. Imposible hacerlo sin un poco de miedo mezclado con una excitación absoluta. 1966, Shelby Cobra 427, Super Snake. Este no era un coche pensado para los tímidos, ni para quienes se conformaban con la mediocridad. Era, literalmente, la personificación de la locura automotriz sobre ruedas. La historia de este monstruo comienza con Carroll Shelby, un hombre que ya había creado el Cobra original y lo había convertido en un icono de las pistas. Pero al parecer, eso no era suficiente para él. Un día decidió que su criatura necesitaba todavía más poder, más salvajismo, más capacidad de aterrorizar a cualquiera que se atreviera a acelerar a fondo. Así nació la idea de fabricar dos unidades especiales: auténticas bestias con un motor VE8427 sobrealimentado que rozaba los 800 caballos de fuerza, una cifra absolutamente demencial para la época, y que aún hoy provoca un escalofrío solo de imaginarla. Uno de los detalles más fascinantes del Super Snake es que Shelby diseñó estas unidades con la idea de crear el coche más rápido del mundo homologado para calle. El resultado fue tan radical que uno de los dos ejemplares se vendió al humorista Bill Cosby. Según cuentan, Cosby intentó conducirlo y quedó tan traumatizado que lo devolvió prácticamente sin usar. Si un coche era capaz de asustar a alguien acostumbrado a las emociones fuertes del espectáculo, imagina lo que debía ser pisar ese acelerador. En línea recta, el Cobra 427 Super Snake era poco menos que un proyectil con ruedas. Su chasis ultraligero, combinado con esa potencia descomunal, lo convertía en un vehículo capaz de aplastar el cuarto de milla en tiempos que hoy siguen siendo difíciles de asimilar. Para muchos, este coche marcó el punto máximo de la ambición sin filtros que definió a Carroll Shelby, un hombre que no entendía la palabra suficiente. Pero no todo era velocidad pura.
El Cobra tenía también un encanto único. Su diseño de formas redondeadas, las tomas de aire gigantes en el capó, los escapes laterales que rugían como un trueno. Cada detalle era un recordatorio de que estabas ante algo especial, algo que no volvería a repetirse. De hecho, uno de los dos Super Snake originales se perdió para siempre en un accidente marítimo mientras se transportaba, convirtiendo al superviviente en una pieza de colección tan exclusiva que prácticamente no tiene precio. Este coche fue una criatura tan extrema que muy pocos se atrevieron a llevarlo a cronometraje oficial de un cuarto de milla. Pero se sabe que un Cobra 427 estándar, sin sobrealimentación, podía completar el cuarto de milla en alrededor de 11,7 segundos con neumáticos convencionales. El Super Snake, aunque no hay un registro oficial universalmente aceptado de un pase de un cuarto de milla cronometrado por Shelby con ese ejemplar específico, los expertos estiman que podía bajar con facilidad de los 11 segundos, incluso acercándose a los 10 segundos planos, dependiendo de las condiciones de tracción y los neumáticos usados. Y así llegamos al final de este viaje lleno de ruido, potencia y pura nostalgia americana. Si has sentido ese cosquilleo en la piel mientras descubrías estas máquinas legendarias, entonces sabes que estos muscle cars clásicos no son solo coches, son parte de nuestra historia y de nuestra pasión compartida. Ahora quiero saber de ti. ¿Cuál de estos monstruos te encantaría tener en tu garaje? ¿O cuál crees que fue el más salvaje del cuarto de milla? Déjame tu respuesta aquí abajo en los comentarios. Y si quieres seguir con la adrenalina y descubrir otro lado espectacular de esta época, haz clic aquí mismo y mira nuestro video sobre los coches americanos más bellos de los años 60. Te aseguro que vas a alucinar con su diseño y su historia. Nos vemos allí, amante de los clásicos.